Antes que el Chivo Lubeski, siempre fue Gabriel Figueroa, porque un cinematógrafo de la talla de Figueroa es lo que hizo que el cine mexicano tuviera una identidad propia. Como lo dijimos antes, por sus ojos pasó la mejor época del cine mexicano. Pero vayamos directo al grano. La Perla es una joya de la cinematografía mundial, simplemente porque cada elemento de ella fue cuidadosamente pensado al momento de su creación, y cada elemento le suma y complementa a su todo. Un gran guión, un diseño de producción, decorados, locación y sets, vestuario, actuaciones, diseño de audio, música, edición y por supuesto la fotografía. Y aunque Emilio Fernández ya había logrado un lugar muy importante en nuestra historia fílmica, con la fotografía de Gabriel Figueroa alcanza un nivel donde lo artístico y técnico se convierten en uno solo. Pero, ¿qué más les podremos decir sobre la fotografía de Figueroa que no se haya dicho antes? La Perla es una película mexicana basada en la novela homónima de John Steinbeck, dirigida por Emilio el Indio Fernández, protagonizada por Pedro Armendáriz, María Elena Márquez, Fernando Wagner y Charles Runner. La Perla es la historia de una pareja de pescadores indígenas que encuentra la fortuna y la desgracia en un hecho fortuito que los confronta con la envidia, la ambición y el rostro más cruel de la humanidad. Como lo dijimos al inicio, esta película está basada en la novela del escritor y premio Nobel de Literatura estadounidense John Steinbeck, y no es casualidad que el Indio Fernández hiciera una adaptación de su obra. Primero, porque las novelas de Steinbeck ya eran consideradas como una garantía de éxito si eran adaptadas al cine. De Ratones y Hombres, Al Este del Edén y Las Uvas de la Ira son algunos ejemplos que lo demuestran. De hecho, esta última, Las Uvas de la Ira, causó sensación cuando se anunció su estreno y protagonizó el primer escándalo de los Óscares al perder Mejor Película en 1940, teniendo todos los argumentos a su favor. Pero ya sabemos cómo son esos premios. Yo he visto en esa perla una mejor vida para nosotros. Juanito tiene que aprender a leer. Tiene que saber lo que es un libro. En esa perla yo he visto la libertad, Juana. Y también porque los temas y los intereses de las novelas de Steinbeck se parecen mucho a los que aborda Emilio Fernández en sus películas. Las fricciones de las clases sociales, la empatía por los menos favorecidos, su infortunio y la injusticia. Y es por eso mismo que una película como La Perla mantiene el mismo espíritu en esta adaptación como en el libro, y también tal vez porque el mismo Steinbeck se ofreció a colaborar con el guión. ¿Traen dinero? En otras ocasiones hemos hablado cómo las sombras pueden ser el elemento de apoyo para mostrar las inserciones o carácter de un personaje. En el género de terror, la sombra es otro ente que está vivo en la historia. Pero en una película donde el catalizador, la metáfora y el objeto mismo es pequeño, blanco y luminoso, le ofrece al director y al fotógrafo un abanico nuevo de tonalidades para jugar y crear momentos muy interesantes. Si la perla es rara, admirable y valiosa, entonces el brillo se convierte en una advertencia. Tomemos como ejemplo estas escenas. ¿Cómo vemos el oleaje? ¿Notan el reflejo del agua en los sombreros? Ni modo de que echemos al agua las canoas. ¿Qué decisión toman? ¿Cómo vemos el peligro que desciende? ¿Qué elemento en la escena brilla más? Quizás parezca menor, pero esta escena de diálogo más adelante va a tener una resolución. Y de nuevo, ¿qué tipo de luz vemos en ella? He venido a hacerte una visita. Buenas noches, hermano. Son sutiles, pero estos elementos nos van dando pistas de lo que va a suceder. Y sí, se podría argumentar que solo son resultado de la iluminación que se usó y de los avances tecnológicos del momento. Pero sinceramente dudamos que solo sean una casualidad o un accidente cinematográfico.
Para este momento, Emilio Fernández, Gabriel Figueroa, Steinbeck y Gloria Schumann están en lo más alto de sus habilidades y simplemente no sería posible que no hubiese sido planeado. Además, la metáfora de la perla le permite a Figueroa jugar con su composición y con el contraste. También merece mucha atención la editora Gloria Schumann, que debería tener un capítulo aparte solo para hablar de su método de edición. Sencillo, pero muy complicado para la época. Cortar teniendo un motivo en mente, no solo cortar. Por otra parte, si no fuera suficiente con el hecho de tener a Steinbeck colaborando en el guión, también debemos decir que esta es una coproducción en la que se involucraron los estudios RKO, uno de los 5 grandes estudios de la época dorada de Hollywood. Sí, ellos también tienen su época de oro, pero no le andan diciendo cine de oro como si fueran un género. Y esto es muy interesante, porque La Perla es una película que cuestiona de forma muy directa y sin matices a los gringos y al imperialismo estadounidense. De hecho, estos estudios permitieron que se hiciera una versión en inglés con los mismos actores y que se estrenó en aquel país tan solo 2 meses después de que se estrenara en México. No sé qué aconsejarle. Tal vez ha pecado en secreto. Su pecado fue haber encontrado esa perla. Pero ese no es un pecado. Fue una casualidad. Yo sé bien. Todos los elementos que hicieron posible una película tan bella, compleja y significativa como La Perla nos dejan una gran lección sobre el propósito de hacer cine, y que este no solo es por dinero. El cine es participar en un fenómeno de arte colectivo, en el que todas las piezas se embonan en favor de un proyecto en común, y de ser deseable en el mejor momento creativo de cada uno de los miembros que participan en ella, en donde se pueden conseguir expresiones únicas e irrepetibles tanto en las actuaciones, la edición, la escritura, la dirección y la fotografía. Nosotros lo vimos. Yo me voy a ir. Sin tu paga, sin mi paga, pero con mi vida. Es increíble que con tantos años de historia del cine mexicano y con tantos análisis y expertos salidos de la academia, bueno, esto último no tanto, una película como La Perla, aunque es reconocida, no figura más alto en las clasificaciones sobre las mejores películas del cine mexicano. Y no es que las listas importen, pero se siente como si la subjetividad en el análisis de algunos curadores no pudieran apreciarla en su verdadera dimensión. Todo mundo habla de Los Olvidados como la mejor película del cine mexicano, y se regodea con Macario por su ambiciosa fotografía, y no dudamos que sean de las mejores y más importantes. Pero después de ver y analizar La Perla, nos queda claro que tiene todos los argumentos para ocupar el Olimpo de nuestro cine. Tira la perla al mar. Quiébrala entre 2 piedras. Destruye la perla porque si no, ella nos va a destruir a nosotros. Emilio Fernández es uno de los directores más importantes que ha tenido México y nos atreveríamos a decir que el mundo. Porque su cine logró inventar, cuestionar, imaginar y proponer muchos Méxicos posibles, sin la necesidad de romantizar o de ser vulgar. Es una lástima que con el paso del tiempo, su cine quedó estereotipado como películas de machos a caballo, revolucionarios y balazos, cuando su cine concentra un discurso que sigue vigente y muy actual, que pasa desde cuestionarnos como personas y nuestra forma de ser como sociedad, siempre bajo el contraste de los mejores paisajes que se pueden encontrar en nuestro país. El Indio Fernández es una institución que todo aspirante a contar historias a través del cine debe estudiar a fondo, porque es muy fácil venir y alabar a directores extranjeros de todas las épocas solo por el hecho de ser extranjeros, cuando desde hace mucho tiempo, aquí en México, ya contábamos las historias con la misma sustancia artística y técnica que los principales nichos del cine mundial de su tiempo. La escondí. Lo que queremos decir simplemente es, vean las películas del Indio.